Amados hermanos en Cristo y amigos también que tienen el privilegio junto conmigo de compartir la palabra de Dios y de escuchar este audio con la continuación de nuestro tema a la respuesta inesperada que recibió la iglesia por su oración mientras Pedro estaba preso. Hoy vamos a leer y vamos a concluir nuestra meditación sobre este tema leyendo los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, a partir del versículo 15. Y ellos le dijeron: «¿Estás loca?». Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: «Es su ángel». Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: «Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos». Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo aclamaba gritando: «Voz de Dios y no de hombre». Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Que Dios bendiga su palabra al corazón de todos nosotros. Dice en Lucas 5:26, y llenos de temor, decían: «Hoy hemos visto maravillas». Cada día que el Señor nos presta para vivir, sería bueno que veamos las maravillas del Señor. Si no vemos ese día portentos, milagros y señales, miremos una gota de agua a la luz del sol. Miremos una flor en toda su composición y fragancia. Y para mí es una maravilla. Cuanto más cuando pido algo al Señor y el Señor me lo da. Es una maravilla por la cual tengo que estar agradecido al Señor. Hemos visto, hermanos, el día de ayer a la iglesia y la oración. Hoy vamos a concluir nuestra meditación mirando la reacción de la iglesia. Esa reacción que hemos leído en los versos 15 al 16, hoy. La aparición de Pedro en persona produjo espanto. Ninguna bendición del Señor por la cual hemos orado debe producir espanto en nosotros, sino gozo, alegría. Y como hemos leído en el verso de Lucas 5:26, decir: «Hoy hemos visto maravillas», y ser agradecidos. No solo clamar en el trono de gracia por lo que pedimos o necesitamos, sino que cuando Dios nos concede nuestra petición, ser agradecido, y que en los aposentos del cielo se sienta la fragancia de oraciones agradecidas por los favores que recibimos del Señor. Aquí la aparición de Pedro, como dije, produjo espanto. En vez de saludar el feliz acontecimiento
como la lógica respuesta de Dios a la oración unida de la iglesia. Y esto es lo bueno que quiero recalcar. Hermanos, la iglesia debe orar unida para que haya una fuerza de voces que retumban en el trono de la gracia, pidiendo los favores del Señor. En vez de haber un gozo y celebrar el acontecimiento, ellos, los creyentes que se unieron para orar, más bien exhibieron incredulidad, exhibieron sorpresa. Así somos nosotros, así es el hombre. Ora a Dios y cuando Él contesta, se asombra. Eso me ha pasado a mí. No lo digo porque he leído o me contaron. He pedido algo al Señor y el Señor me contesta y me da, y me asombro. ¿Acaso no está escrito todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará? Debemos admirar la valía, la cuantiosidad de la bendición, pero no asombrarnos de que Dios nos contesta. Rode está loca y no es el apóstol que está presente, sino su ángel. Así dijeron cuando ella entró con la noticia de que el apóstol Pedro estaba en la puerta. Dice, estás loca, debe ser su ángel. Cuán humillante y desconcertante es todo esto. Aunque parece una paradoja, cuánta incredulidad manifestaron los creyentes y manifestamos nosotros. Recuerdo haber leído hace muchos años una anécdota. En un pueblo donde sembraban y cultivaban y tenían animalitos, que era el medio de vida, no llovía y todo se secaba y los animales se morían. Pero había un grupo de hermanos que decían, si oramos al Señor, el Señor nos va a dar lluvia. Y dijeron, salgamos de acá del pueblo, no nos reunamos esta vez, como es una reunión especial, salgamos. Arriba, dice, de acá a 3 kilómetros, hay un promontorio, una pequeña montaña. Subamos allá a la cumbre de esa pequeña montaña y allí oremos al Señor para que llueva. Oremos y clamemos al Señor por lluvia, porque agua hacía falta. Y salieron, y mientras iban, una niña de unos 12 años llevaba un paraguas. Y le pregunta y le dice, no está haciendo sol fuerte, ¿por qué llevas el paraguas? Y dice, pero hermano, ¿no estamos yendo a pedir agua? ¿Con qué me voy a proteger si llueve? Todos quedaron asombrados y uno de los más viejos dijo, la verdad que es la única que va a orar al cerro, a la montaña con fe, porque va ya preveyendo que puede venir una lluvia en el acto y mojarse. ¡Cuánta incredulidad manifestamos los creyentes! Todos debemos aprender una lección sumamente provechosa e importante. Vemos en el relato que estamos considerando 3 cosas: la necesidad de la oración, la eficacia de la oración y el resultado de la oración. 3 cosas que no debemos olvidar. Hay necesidad de orar, porque la oración es eficaz y porque el resultado será una gran bendición para quienes oramos. Tenemos oración unida, incesante y oración definida. Esto es bueno. Cuando hay un propósito específico y vamos a orar, oremos por esa
oración, que sea definida, que oremos por eso y no mezclemos muchas otras cosas que tenemos necesidad en el hogar. La iglesia se junta, se une para orar en una reunión por las cosas espirituales, por los bienes del Señor. Allí no llevamos nuestros problemas, nuestras necesidades personales. Que sea nuestra oración como fue la iglesia aquel día, una oración unida, una oración incesante, una oración definida. Mientras que la iglesia ora, fíjese, Dios obra. Mientras que el pueblo de Dios clama, el Señor actúa. Vemos la actuación del Señor en primer lugar, luego la actuación del ángel del Señor a favor de su pueblo. Herodes encarcela, pero Dios libra a su siervo. Herodes mata a Jacobo a cuchillo y Dios le hace morir comido de gusanos, como hemos leído hoy día. El poder de Dios se manifiesta. Su palabra se cumple y su presencia es sentida por todos. Humanamente hablando, la situación de Pedro era desesperante. Pero he aquí llega el ángel, resplandece la luz y caen las cadenas. Todo esto no estuvo en los cálculos del rey Herodes, ni estuvo tampoco en las provisiones de la iglesia. Pero Dios, alabado sea su santo nombre, es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que entendemos o pedimos. De esta manera confunde el Señor a sus enemigos. De esta manera el Señor confirma la fe de sus santos. Y está escrito en Santiago 5:16, la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Esto es lo que hace mucha falta, amados hermanos, en nuestros días. Esto hace más falta, como ya dijimos, que la promoción, que las reuniones de grupos, que los estilos atractivos para los jóvenes. Esto es lo que hace mucha falta, la oración unida de la iglesia y la oración individual del justo en su hogar. Dios quiera enseñarnos a través de este relato bíblico lo que necesitamos aprender, lo que necesitamos hacer y después lo que debemos hacer, agradeciendo a Dios por sus bendiciones.